El trabajo de Antonio Escotado tiene una especial relevancia en mi vida, y no solo en la intelectual. Esas obras monumentales que él llama humildemente obras de autoaclaración, es decir, la historia general de las drogas y los enemigos del comercio, me llegaron a tiempo para iluminar rincones importantes donde el discurso que me rodeaba solo arrojaba sombras. Primero fue esa ilustración farmacológica y sociológica. La historia general de las drogas compitió en mí con una educación que despachaba la cuestión droga como eso, como una cuestión, asociándola directamente al mal y la muerte. También tuvo el libro de Don Antonio que luchar con importantes impulsos de exceso, así como con un entorno humano en el que reinaban la vulgaridad más absoluta y la idiotez en el uso y abuso. Pareciera, en mi juventud, que los defensores y los detractores pensaban lo mismo, aunque actuasen de forma dispar. Y el libro de Don Antonio interrumpió esa algarabía majadera para poner un montón de cosas en su sitio. No exagero si digo que pudo salvar la vida de un adolescente excesivo y bastante imbécil. En estos últimos años, esas autoaclaraciones de Don Antonio me dieron Los enemigos del comercio, una minuciosa y fina ilustración histórica sobre los problemas fundamentales de mis estudios personales y sobre algo importante en mi nueva forma de ver el mundo, basada en conceptos como libertad, propiedad, derecho, historia, mercado y Estado. Y algo que ilumina los huecos en sombras de mi forma de ver el mundo no es algo menor. Porque entender la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo no es suficiente. Comprender cómo nuestro entorno rechaza el comercio y el mercado sin entenderlos, corriendo a refugiarse en reyes y clérigos contra la Europa de los mercaderes, tampoco es suficiente. Y mucho menos lo es haber entendido que el intercambio libre es ético mientras la coacción es moral. Es necesario, pero no es suficiente porque eso ya, directamente, es algo que no le interesa a nadie. Y no le interesa a nadie porque lo emocional siempre va a triunfar sobre lo racional, aunque quizá la explicación histórica tenga alguna pequeña oportunidad en esto. Porque esa historia moral de la propiedad, los enemigos del comercio, es artillería pesada que seguramente usaré de por vida para defender lo que considero justo. Me permite explicar en detalle no solo lo que no es justo, sino que esa injusticia que cada poco tiempo alguien remoza, reboza y enarbola, no es ninguna nueva política, no es una idea nueva y no viene a liberar a nadie del pasado, sino a anclarle en él. Que es una vieja distopía, de feo origen, cansina, perversa, rancia, envidiosa y magufa, y que da igual cuánto la vistan de seda. Así que las autoaclaraciones de Don Antonio Escotado han sido muy importantes para mí. Y eso hace que estos próximos programas, la conversación con Escotado y la entrevista sobre su trabajo, sean algo especial. Así que, amigos y enemigos de Canal Cero, bienvenidos a una conversación y una entrevista especiales para mí. Disculpen los nervios. Pues don Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Vamos a ver, yo estoy muy interesado en saber
sobre todo después de leer Los enemigos del comercio, el primer tomo, estoy empezando el segundo. Sí. Por qué hay un rechazo tan grande al mercado y al comercio? Y si eso tiene que ver con que la gente, aparte de seguridad, busca una eficacia que no encuentra en el mercado y sí encuentra en otras instituciones. ¿Podemos encontrar eficacia en el mercado? Hombre, yo creo que es en el único sitio donde se ha encontrado eficacia. En la planificación económica central, pues en principio, pues ¿por qué no va a salir eso? Pero solo en principio. Luego, cada vez que se intenta, se percibe que al acabar con la iniciativa individual, se acaba con, digamos, la materia gris del asunto y sale mal. Pero a mí me da la impresión de que lo que estáis preguntando es cómo se puede hacer dentro de un sistema de mercados una defensa adecuada del consumidor que perfeccione el sistema. ¿O me equivoco? No se equivoca. Realmente yo ahora mismo de donde parto es que de que el mercado ha sido y la libertad individual han sido lo que nos han puesto ahora mismo donde estamos y lo que me dan las comodidades de que disfruto, lo que me ha dado la mayor parte de las cosas que valoro realmente y que sustentan mi vida. Pero todavía, aunque eso nos ha pasado a todos, bueno, pues la gente echa de menos que el mercado sea más rápido para solucionar los problemas que ven en su entorno. Y claro, desde hace 20 años tenemos Internet. Ya me dirás si eso no nos ha simplificado las cosas. Sí, un disparate. Una barbaridad, o sea, es como pasar de antes del fuego a después del fuego. Es el gran cambio, yo creo. No nos damos cuenta aún de la magnitud de las perspectivas que nos abren Internet y sobre todo el algoritmo de Google, el localizador, ¿no? O sea, verdaderamente es que ya ahí tenemos la inteligencia objetiva del universo a nuestra disposición, a golpe de clic. Es maravilloso. Sí, no, nunca ha sido todo tan rápido y hay quien incluso habla de que lo que antes era el shock de un futuro que llegaba demasiado rápido, ahora eso se ha pasado, es el shock del presente, está todo pasando simultáneamente y es imposible estar al tanto. Sí, no, es que esto anda relativamente mal. Pero bueno, aún a pesar de Internet, es cierto que ciertos servicios o no andan lo bastante espabilados deprisa, o por ejemplo, que yo lo veo más peligroso, tienden a inclinarse hacia el proveedor y a dejar en una posición subordinada y de sumisión al consumidor. Por ejemplo, en eso empezábamos el otro día, pero como sonaba mal, nos interrumpimos. Por ejemplo, el suministro de luz. Nosotros tenemos un contrato de suministro de luz y entonces pues pagamos lo que marca un contador en función de lo que hemos usado. Pero ese contador mismo, si estuviese hecho honradamente por la dependencia administrativa que lo homologó, marcaría también los defectos en el suministro de energía, los cuantificaría y los deduciría a la factura. Y tú figúrate, yo no sé si ahí en Murcia donde estáis vosotros, pero yo aquí en la sierra, a mí me cortan la luz fácilmente 6-7 veces al año. Y los cortes unas veces son de 3 minutos y otras veces son de 3 horas. Eso es un pastón, eso debería deducirse como indemnización de la factura. Y no sucede, evidentemente, porque hay un poco de pasilleo de parte de las compañías proveedoras y otra parte de dejadez nuestra y otra parte de dejadez de la administración. Pero eso, por ejemplo, nos sitúa ante un tema concreto del presente. Y esa dejadez de la administración, bueno, yo no sé si es dejadez o es comodidad ante la situación, porque yo desde luego contrataría un servicio como el que usted está describiendo. Yo contrataría un servicio que, bueno, pueda tener incluso un coste más caro por kilovatio, pero que considerase algo como un intercambio justo.
que tuviese esa característica, pero ahora mismo no es posible introducir eso y lógicamente pues las empresas importantes que se dedican a suministrar energía no tienen tampoco demasiado interés. Las empresas no tienen el más mínimo interés. La administración experimenta muestra dejadez y nosotros no somos capaces de reunirnos de manera que como acción colectiva podamos imponernos. El problema de base es evidente. Hay un proveedor que da a miles o cientos de miles de personas un servicio. Entonces, claro, es muy incómodo ir a la reclamación individual. Un juez nos acabaría dando la razón, pero es muy incómodo. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, con contadores ajustados. Y eso es técnicamente perfectamente posible. No hay ningún problema, lo único que necesita es buena voluntad. Pero podemos entrar, si te parece, en otro campo donde la presión de ser el proveedor de servicios requeridos por muchos miles deja especialmente indefenso al consumidor. Me refiero al contrato de transporte. El contrato de transporte. Sobre todo el contrato de transporte aéreo. Sí. ¿Cómo podríamos arreglar eso? Porque si nos ponemos a pensar prácticamente, ¿cómo podríamos arreglar eso? Bueno, con huelgas de consumidores. Es decir, que tal o cual compañía, si realmente insiste en que nosotros lo demos todo y ellos pues dan o no dan según les parezca, pues nosotros contestamos con huelgas de consumidores, como antes hacían los productores, con los patronos desaprensivos o demasiado codiciosos. Sí, las huelgas de consumidores desde luego sería una solución, pero nosotros estamos ahora mismo observando cómo en Internet aparecen aplicaciones, sistemas basados en blockchain, que es una tecnología distribuida que no tiene un centro, no tiene un servidor y por tanto no se puede apagar. Y ese blockchain ha permitido no solo aparecer a la moneda Bitcoin, sino que se está empezando a utilizar para generar entornos de contratos inteligentes. Es decir, que es un entorno que puede incluso puede generar un sistema de arbitrio privado muy económico y, por supuesto, entrar a competir en la gestión de esos contratos y en la gestión de esas asociaciones de consumidores. Claro, es que el problema viene de lo que llamamos contrato tipo o contrato de adhesión, donde aunque el Código Civil dice, bueno, acuérdate que es que esto no perdemos el tiempo recordando lo que el Código Civil dice de los contratos de una forma muy resumida. Uno, dice que son ilícitos todos aquellos donde no se preserva la autonomía de la voluntad. Es decir, ningún contrato es lícito si alguna de las partes contratantes está siendo defraudada de forma expresa o tácita. Esto no debemos olvidarnos, porque tenemos en nuestro apoyo el derecho. Sí. No tanto la legislación como el derecho, el sentido de lo justo. ¿No? Entonces resulta que viene Internet y nos va dando instrumentos adicionales para pulir nuestra libertad, siempre que estemos vigilantes, que estemos abiertos a la innovación. Eso es lo que creo que precisamente puede darnos Internet. Es decir, pueden darnos no solo Internet, sino la lógica de las relaciones que sale de Internet. Este sistema Ethereum lo que en principio permite es generar todo tipo de contratos y auditarlos por el mismo sistema, de manera que se elimina la necesidad imperiosa de que haya un juzgado externo para muchos contratos, porque el propio sistema ya lo soluciona. Yo solo necesitaría un abogado que me ayudase con la otra parte a llegar a un acuerdo y podría convertirlo en el mismo árbitro, incluso convertir al propio sistema en el mismo árbitro. Es que nosotros buscamos como algo eficaz que incluso en algunas ocasiones entiendo que sustituyen a la burocracia. Claro, pues enhorabuena, o sea, felicitémonos
de que esto es posible, porque es que antes era irreal. Ten en cuenta que a su vez el contrato tipo o contrato de adhesión, donde solo uno dicta las condiciones, no es que sea obra de una maldad objetiva de nadie en particular. Esto viene del gran salto de la pequeña a la gran escala que se consumó con la industrialización del mundo. Si tú te fijas ahora en qué demonios fue la revolución industrial, ¿qué es industrializar? Significa ser capaz de producir más barato la misma cosa. Sí. Si tú eres capaz de producir lo que sea, un coche, por ejemplo, es el modelo más sencillo, ¿no? Eres capaz de producir más barato, eso inmediatamente democratiza el bien. Pero si lo piensas más en profundidad, esa democratización del bien lo que revierte es a tener una economía donde los productores son capaces de comprar sus productos. Mientras que todas las anteriores a la industrialización eran de tipo zarista o Fernando VII. Es decir, era una parte de la población trabajando para otra parte e incapaz de comprar sus propios productos. ¿Esto qué era? Contablemente un déficit permanente, una necesidad de maquillar los balances. Quería hacerle una última pregunta y la verdad es que sé que se la han hecho últimamente bastante, y sobre todo de que está trabajando en ese monumento que es los enemigos del comercio. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, parece tan evidente esa industrialización como algo positivo, parece tan evidente lo que nos ha dado la libertad individual y la libertad de mercado, que todavía nos sigue pareciendo a muchos algo casi incomprensible el rechazo que genera. Bueno, yo no sé qué rechazo puede generar, la verdad, yo no lo he visto, ese rechazo que menciona, pero es que estoy metido en la burbuja de mi casa, estudiando a la mañana, a la noche, y veo a poca gente. Yo lo vi, bueno, una de las cosas que a las que más he dedicado tiempo fue a esa explosión del 15M, de la que luego renegué. Y la verdad es que tuve la ocasión de ver a los enemigos del comercio cara a cara. Cara a cara, sí. Sí, luego tenemos que hablar mañana o pasado. Seguimos hablando de qué es lo que realmente crea al enemigo del comercio. Sí. ¿Cuál es su última fibra, su última creencia? De acuerdo. Perfecto, pues eso me parece un tema estupendo para la siguiente. Muy bien, ¿no? Y tenemos que seguir hablando de la democratización y de cómo esto permite los primeros presupuestos con superávit. Sí. O sea, si tú no consigues que un grupo sea capaz de comprar su propia producción, siempre estás mal. Y la gran cosa que ha hecho la revolución industrial, y muchas veces no nos damos cuenta, es precisamente eso. Es decir, establecer presupuestos que se pueden liquidar sin fraude. Cierto, o sea, es una revolución contable. Es una revolución contable, muy bien dicho. Bueno, pues quería preguntarle también siguiendo hablando de la eficacia del mercado o de las comunidades que ahora mismo están sirviéndose de Internet para crecer y para producir. ¿Qué ejemplos tenemos en el pasado, aparte de ese que se me ocurre a mí siempre, de las sociedades de apoyo mutuo, que quizás es el más evidente? ¿Qué ejemplos tenemos en el pasado de eficacia generada en el mercado, no ya solamente generada en el mercado, sino que haya llegado donde el Estado no estaba llegando? Porque ahora mismo eso es la situación en la que yo veo que nos encontramos, y eso es lo que más me preocupa. Aquellas cosas en las que el Estado falla clamorosamente y que hay que solucionarlas de alguna manera. Bueno, hay muchos, pero el ejemplo más claro, que supone un cambio de era, es la creación de la Liga Hanseática. En una Europa enfeudada, donde los bosques se han apoderado de los territorios, los caminos han desaparecido, el tráfico fluvial y marítimo parece demasiado peligroso o imposible, aparece la Liga Hanseática brillantemente en el siglo XI,
creada además por Enrique el León, el príncipe de Sajonia, pero creada no militarmente, sino simplemente a base de cartas que él va mandando a los principados y condados y grandes condados que había por ahí, por el Báltico, llegando hasta el Atlántico Occidental, el Mar del Norte, y entonces se crea una empresa que en principio no existía, pero que acaba teniendo del porte de 100.000, 200.000 empleados, que se dedican a mover mercancías desde, digamos, Rusia a Bélgica y viceversa, cubriendo una inmensa extensión de terreno que va del Báltico al Mar Negro. Y eso, la Liga Hanseática, entre otras cosas, lo que hace es darle a los vikingos un empleo digno, y los vikingos dejan de ser saqueadores terribles y se convierten en funcionarios de la Liga. Vamos, en comerciantes de la Liga. Sí. Eso, ya que me preguntabas un ejemplo, empecemos por ese. Una organización igual que Internet, la Liga. O sea, no se puede descabezar porque tiene su centro en cada nudo. Sí. Varias veces intentaron acabar con la Liga reyes, el rey de Dinamarca, el rey de Suecia, y la Liga, que no tenía estructura militar, inmediatamente cogió sus beneficios, los aplicó a elevar ejércitos, y estos ejércitos derrotaron a quienes querían, digamos, cobrarles peaje. Uno de nuestros centros de pensamiento son las topologías de red, es decir, Sí. la red centralizada, la red descentralizada y la red distribuida, ¿no? Y realmente yo lo que encuentro no es un ejemplo solo en la historia de una red distribuida venciendo a una red descentralizada, sino que es que me cuesta encontrar un ejemplo de una red distribuida. De lo contrario. Exacto, me cuesta encontrar un ejemplo de lo contrario, porque a no ser que te puedan flanquear, no hay manera. Pero es que ahora ya no nos pueden flanquear. No, y además fíjate que la Liga fructifica en tremendas organizaciones comerciales como la Compañía Real de Regensburg, que es el equivalente ya para Alemania del Sur y del Centro, y luego Merchant Adventurers, la gran compañía inglesa que prácticamente hace todo el tráfico de Europa a América y que influye decisivamente, porque en muchos casos, como son cuáqueros, regalan los billetes a quienes les parecen convenientes, a los grupos que les parecen convenientes, no hacen lo mismo con aquellos que les parecen indeseables, y claro, con esto ni más ni menos que crean las cepas de población norteamericanas que van a explicar luego el hecho de que Norteamérica sea la superpotencia económica mundial. Sí, eso también me interesa especialmente. Es que realmente la potencia de ese inicio de Norteamérica también está basada de alguna manera en esa lógica distribuida. Sí, Merchant Adventurers es la monda, o sea, es una empresa alucinante. Aunque la Liga es todavía más alucinante, primero porque es el precursor y luego porque Merchant nunca adquirió un volumen como el de la Liga. Que es que ya te digo que tener 100.000 empleados en una Europa que a lo mejor tenía 20 millones de habitantes es una barbaridad. Sí, cierto. Digo, el conjunto de Europa. Sí, eso a lo mejor solo es comparable a los mitreos unos cuantos siglos antes, a las sociedades que salieron del epicureísmo y demás, que llegaron a tener un peso muy importante, una cantidad de comuneros muy importante, pero esas compañías en estos últimos siglos siempre tenían una cantidad de miembros por nodo mayor de la que tuvieron los mitreos. Y eso estaban, corríjame si me equivoco, por encima un poco del número de Dunbar, funcionalmente. Sin embargo, las anteriores, que alcanzaron cierta enjundia, como los mitreos, siempre permanecieron por debajo de ese número. ¿Es posible que eso haya cambiado o ahora mismo también tenemos que seguir pensando en esa aproximación de Dunbar para intentar hacer organizaciones confederadas que sean funcionales? Pues no lo sé, la verdad es que no me
atrevo a decir ni fu ni fa porque yo no he reflexionado sobre el tema ni tengo ninguna idea que me oriente. Bueno, nosotros es lo que intentamos hacer en la práctica, en realidad, intentar enterarnos de eso y nos llamamos a nosotros mismos FILE, que al final hace referencia a una red confederada de comunidades reales que tienen que funcionar de esa manera y tener un metabolismo económico propio. Es un intento de recuperar ese tipo de experimentos. Ahora mismo el problema más grave al que ese tipo de confederaciones comerciales que buscan poder blando se enfrentan es el Estado o son las grandes economías de escala, las multinacionales. Hombre, es evidente que una criatura como Google ha desbordado a todos. O sea, lo que hace 25 años fue Microsoft, es ahora Google. Y vamos a ver, yo no creo que se pueda ir más allá de Google, pero seguro que se va más allá, porque así es el ingenio humano. Pero claro, Google es mega transnacional. Sí, Y lo que ha hecho su algoritmo, pues es eso, es permitirnos que de repente decimos abejas verdes, forma de comer, pinchas y ya está, y ahí aparece y se dicen cosas de esas. Es impresionante, o sea, ya te digo, es la inteligencia en acto. Y no hacía falta nada más que un buscador que detectase sentidos. Es fantástico. Sí, yo no me lo acabo de creer. La web, el intento de Google de hacer una web semántica. De todas formas, nosotros no terminamos de sentirnos muy cómodos con una empresa que ha conseguido hacer eso tan de maravilla. Ahora mismo estamos hablando a través de una aplicación de Google. Yo uso Google todos los días. Pero es increíble. Si fuera posible replicarlo, que empieza a ser posible con aplicaciones como blockchain de forma distribuida, parece que sería como más difícil que eso sea capturado por un regulador o por una burocracia o por una burocracia con un ejército detrás. Estamos hablando de un Estado. Ahora mismo Google es ese pequeño... O sea, pero desde luego el paso que se ha dado con Google o con Facebook le enseña el camino a esos que quieran hacerlo de forma distribuida. Por supuesto. Sí. Pero que le echen un lazo a Google por ahora, porque lo que va a hacer con los globos esos es empezar a iluminar zonas de oscuridad como Cuba y como China y tal. Vamos a ver cómo se lo paran. Yo honestamente espero que no se lo paren. No, yo estoy seguro que no. Y no creo que puedan. De hecho, uno de nuestros compañeros, Pablo, está trabajando en proyectos que intentan poner satélites por encima de la altura que se considera ya espacio, ¿no? Para poder poner satélites más allá. Y son satélites baratos, don Antonio. O sea, es decir, es una cosa que económicamente una pequeña comunidad con una relativamente pequeña inversión va muy pronto a poder poner algo en el espacio que le ayude a mirar la Tierra. Y eso es una desbordación de la regulación, al final. Y tanto. Es que hacia la desregulación vamos, pero no hay que exagerar, porque fíjate también toda esta parte del liberalismo doctrinario contemporáneo que lo que dice es que hay que acabar con el Estado, que hay que acabar en general con la regulación, y eso es una exageración, eso simplemente es olvidar el término medio, o sea, es pasarse, aparte de que naturalmente para acabar con la regulación habría que hacer decretos antirreguladores que serían tan lesivos para la libertad como los decretos reguladores. Ahí tengo yo una pequeña duda, y es que ahí creo que están mezcladas dos cosas. Yo, por ejemplo, soy un anarquista adorador de las normas y la regulación. Pues ya lo ves. Pero sí que me encuentro con esos liberales, que creo que son de los que habla, que proponen solamente desregulación. Sí, los doctrinarios, los que siguen a Murray Rothbard, que es una chorrada, y finalmente a Mises. Mises se cree que un liberal puede ser anti algo,
Y un liberal no puede ser anti algo. Anti algo son los fanáticos, pero un liberal no tiene que estar abierto fundamentalmente a la libertad, pero también a otras cuestiones como la dignidad, el mejoramiento, pero no puede decir yo soy no esto. No esto se lo vamos a dejar a los celotes judíos, a los fanáticos islámicos y a la conciencia roja. Hombre, Rothbard intenta aclarar en alguna ocasión que, de hecho, en un libro completo, que no es el objetivo de regular y dejar el Estado en una cuestión mínima, sino regular de otra manera. ¿Hay alguna otra manera de regular que no sea el Estado? No, luego hay una parte muy interesante de Rothbard, yo creo que es la vigente, que es la crítica del contrato de depósito irregular. Sí. Y eso es una cosa muy concreta en la que estoy completamente de acuerdo con él, porque si nosotros impedimos a los bancos que muevan gran parte del dinero depositado, colapsamos la inversión mundial y el crédito y digamos que salimos de Málaga para entrar en Malagón. Pero también estar continuamente haciendo dinero a la remanguillé, y digo hacer dinero a la remanguillé es conceder créditos bancarios más o menos viables, es decir, créditos que uno sabe que probablemente no van a poder ser devueltos. Este sistema es como una huida hacia adelante que no lleva hacia ninguna parte. De modo que una vez más se impone el santo medio, el término medio, una cosa que por una parte mejore el contrato de depósito que tenemos con los bancos, pero que por otra parte no acabe con él. Sí, eso es cierto, pero claro, retroceder desde la situación en la que estamos es muy, muy, muy difícil. Es decir, intentar quitarle la parte del privilegio al banco. Por eso, lo único que a mí se me ocurre que podemos hacer es buscar alternativas construidas desde cero, como Bitcoin. Por ejemplo, eso es muy bueno, tener una moneda de confianza de verdad, porque es que la de confianza que tenemos ahora es simplemente que en el billete el cajero dice que nos dará otro tanto de lo mismo. Sí, correcto. Pero es que además, antes, otro tanto de lo mismo, porque antes era oro. Antes había una manera última de liquidarlo, pero ahora no. Ahora dice otro tanto lo mismo. Es que también ha habido una serie de cabronadas con el patrón oro que siempre sienta mal a la clase política porque pone un límite a sus, digamos, arbitrariedades. Y entonces siempre han estado contra el patrón oro. Y el último gran ataque, acuérdate, lo protagonizó De Gaulle pidiendo a Nixon en el 71 que le diera en oro la cantidad de dólares que tenía entonces De Gaulle. Nixon le contestó que por ahí se va a París, pero y ahí se acabó el patrón oro en el 71 y no se ha restablecido. Correcto. Bueno, Bitcoin precisamente imita una de las características del dinero en un sentido de calidad y de cantidad, pero sobre todo de cantidad. Nunca van a haber más de X millones de Bitcoin y cuando se alcance esa cifra, pues sencillamente seguiremos ganando poder adquisitivo. No va a poder haber un señor que le diga, dale a la máquina de billetes que tengo que pagarme una guerra. Exacto. Pero también servía como contrafuerte el patrón oro y por eso siempre han estado contra él, en parte también porque cada vez que había un periodo donde una guerra suspendía la vigencia del patrón oro, restablecerlo significaba aceptar que el oro había subido mucho de precio, las cosas habían bajado mucho y imponía una subida general de precios que a nadie le sentaba bien. Eso pasó al final de la Primera Guerra Mundial, pasó al final de la Segunda, y al final de la Segunda las deliberaciones de Bretton Woods, más o menos dirigidas, monitorizadas por Keynes, pues lo llevaron a bastante buen fin, porque
ya te digo que duró del 45 al 71. Y hubo aquella vigencia del patrón oro al estilo de Ricardo, es decir, con una moneda, el dólar, que era el equivalente, o sea, y que estaba indexada con el precio del oro. Nada, iremos descubriendo cosas, Juanjo. Sí, al fin y al cabo, lo que sí está claro es que no hay nada definitivo. Sí, a mí me encantó cuando le leí, ayer comentábamos lo de que la revolución contable, y que la humanidad salió de los números rojos con un sistema que implica imitar a la naturaleza. Imitar a la naturaleza y conseguir que los productores compren aquello que ellos hacen, que es lo que no podía hacer el esclavo, ni el siervo. Eso es el gran progreso que ha hecho la sociedad laboriosa frente a la sociedad ociosa, aquella que exaltaba, por ejemplo, Cicerón, cuando hablaba del el bien nacido jamás se dedicará a negociar, porque es vil comprar y vender. Y dice, sí, muchacho. Acuérdate que a Cicerón acabó decapitado por un centurión de Marco Antonio. Es lo que merecía. Oye, Golfo, ¿seguimos otro día? Sí, claro. Vale, muchas pues gracias, a ver qué preguntas tenemos mañana. Perfecto, venga. Gracias. A cuidarse. Hasta luego. Speed limit.